Ya comenzó Conectando con la Tierra. Corena DR, Altépetl Bienestar. Bienvenidos a su programa Conectando con la Tierra. En los micrófonos estamos Luis Labastida y Celia Oliver. A todos los que nos están escuchando, les recomendamos que también nos sigan por las redes, en las redes oficiales de Corena DR Oficial y Corena DR en todas las demás redes, que también es TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, todas las demás, ahí y también estamos. Por las redes sociales de Acústica Noticias, ahí estamos en Facebook para que todos los que quieran entrar a ver el programa, no solamente escucharlo, también lo puedan ver. Bueno, y también pues que nos llamen por teléfono o nos dejen un WhatsApp al 55 13 72 32 49. Oye, Celia, programa número 5. Ahí vamos, abusados. No, hombre, pero hemos recorrido un montón de cosas. O sea, hemos recorrido qué ecosistemas tenemos, hemos visto cómo se trabaja con los núcleos agrarios, la tecnología, como los drones que vuelan por todos los lugares y están registrando minuciosamente cada uno de los procesos y actividades que hace Corena. ¿Qué más hemos estado viendo? Pues ya vimos también una parte bien importante que fue nuestros combatientes de incendios forestales que estuvieron también con nosotros. La semana pasada vimos lo de el vivero y todo el reto verde, ¿no? Y el día de hoy la verdad es que vamos a tener un programón también bien interesante. No sin antes recordarles que en este programa hablamos del suelo de conservación, que son 59% del territorio de la Ciudad de México, un poquito más de 88,400 hectáreas que se desarrolla, donde se desarrolla la fauna, donde están los ecosistemas, donde está toda esta maravilla natural de la Ciudad de México. Bueno, ¿te parece si arrancamos con una capsulita? Vamos con una cápsula. Escuchémosla, los que están en Facebook, véanla y ahorita regresamos. Vive una experiencia de purificación y espiritualidad en la ruta de las flores y plantas medicinales. Pon a prueba todos tus sentidos. Vive Milpa Alta. Chimupanulte, Mocachi. Milpa Alta, alcaldía con valores. Pues ya estamos aquí de regreso. Ya saben, si quieren conocer más del suelo de conservación, pues ahí está Milpa Alta, que es el último de los lugares también del otro lado, más hacia el sur todavía, del lado sureste, ¿será? Hacia el sureste de la Ciudad de México. Vamos ahora sí ya con nuestro primer invitado, porque ya lo tenemos aquí desde hace ratito. Él es el biólogo Alfredo Villarruel, que por supuesto nos viene visitando también de la Corena DR. Él es especialista en flora endémica de la Ciudad de México y es el responsable del área de colecta de germoplasma del vivero de San Luis Tlaxialtemalco, allá en Xochimilco, bueno, entre Xochimilco y Tláhuac, donde está ahí el vivero de la Corena DR. Biólogo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Oye, vamos a platicar justamente de esta parte, Celia, de la fauna y la flora que hay en todo el suelo de conservación, pero el biólogo nos va a hablar justamente de la flora, ¿no? Que es padrísimo. ¿Qué flora tenemos, ingeniero, en el suelo de conservación? Tenemos varios ecosistemas. ¿Qué quieres hacer, ingeniero? Ay, no. Es biólogo. ¿Eres biólogo? Sí, también soy biólogo. Pero también es ingeniero. Ah, bueno, está bien. Bueno, tenemos diferentes ecosistemas. Así es. Que van de bosques, pastizales, humedales. Hasta la parte lacustre, ¿no? Exactamente. ¿Y qué tipo de floras tenemos en cada uno? ¿Y por qué es tan importante reconocer estas floras? Hay una gran variabilidad y creo que debemos empezar primero por lo que es como país México, que es considerado megadiverso, ya que alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta en un área pequeña, que no es tanto la cobertura que tenga de superficie México. Y ahora, centrados en la Ciudad de México, en conjunto solo lo que es Ciudad de México y más en específico el suelo de conservación, alberga cerca del 2% de la biodiversidad del planeta.
en un área que es para nosotros capitalinos a veces tan pequeña, tenemos el 2% de toda la biodiversidad del planeta dentro del suelo de conservación. Bueno, y que bueno, esto de las colectas que hacen para poder registrar y saber qué biodiversidad tenemos, pues la Ciudad de México no era el lugar más predilecto para hacerlo. O sea, buscaban más bosques, selvas y demás, o sea, para tener esa información. Entonces, podríamos estar subestimando este 2% en realidad. Sí, de hecho, muchos a veces como capitalinos desconocemos este dato y creemos que la ciudad es toda la urbe, la zona de concreto, y cuando vamos, como mencionaban hace rato, hacia la parte de Milpa Alta, todo eso de la zona sur, Tlalpan, Magdalena Contreras, nos encontramos con algo maravilloso que son sobre todo los bosques templados, o en la parte de las trajineras de Xochimilco, que es la zona lacustre, y hay una gran diversidad que se alberga ahí. Hablando específicamente de la parte vegetal, tenemos cerca de 1,600 especies vegetales. Entonces, abarca del total del país cerca del 7% de todas las especies vegetales que se encuentran en el país. Y vuelvo a lo mismo, es una superficie o un área muy pequeña que tiene una gran diversidad. Oye, justamente en esta parte que decimos que es un área muy pequeña, ¿qué tipo de vegetación tiene la Ciudad de México? ¿Cuál es lo más característico que podemos encontrar? Pues lo predominante son las áreas de bosque templado, donde encontramos bosques de coníferas o comúnmente de pinos o encinos. Es lo más abundante. Pero también tenemos la parte lacustre, que además está considerada como sitio Ramsar, y es zona patrimonio de la humanidad. Explícanos nada más así brevemente qué es el sitio Ramsar, porque a lo mejor hay quienes ya saben, pero algunos de nuestros radioescuchas y de quienes nos ven en Facebook no saben a qué nos referimos con eso. El sitio Ramsar se le da a la categoría de las partes de los humedales que tienen importancia mundial y de preservación por su valor ecológico ambiental. Okay. Entonces es como tener una denominación extra de algo más. Si tú tenías ya, por ejemplo, la parte de la UNESCO, pero en la zona más como turística chinampera, ahora tienes otra que es reconocida como ecológica o biológicamente en esta parte, entonces ayuda a favorecer la protección o la restauración de ese ecosistema. Entonces le da como un mayor valor a esta parte. Es el plus, digamos. Exactamente. Okay. Alfredo, estás hablando mucho también de los bosques templados y dentro de ellos decías sobre los encinos. ¿México es centro de origen y diversificación de encinos o cómo? Así es, y también de pinos. Y por lo menos aquí en la Ciudad de México contamos con cerca de 16 especies de encinos. Dependiendo del autor varía muchísimo porque hay una gran controversia. Y de pinos tenemos 6, junto con una de abetos o el género Abies, que es el oyamel. El que huele muy rico es muy considerado como el pino de Navidad y todo eso. Entonces, dentro de esas especies de pinos que les mencionaba, tenemos 3 que son prácticamente endémicas de la Ciudad de México. Ok. Oye, eso es bien importante porque justamente platicábamos la semana pasada esto de que hay gente que cree que salir de que la ciudad termina donde termina el cemento, ¿no? O la ciudad termina donde empieza a haber más vegetación, y no es cierto. O sea, la ciudad termina en realidad donde están estos arcos que dicen, gracias por visitar la Ciudad de México. Ahí es donde acaba, ¿no? Bienvenidos a Morelos o bienvenidos al Estado de México. Oye, fíjate que pasa algo bien interesante. Esto que hablabas de la cantidad de especies que tenemos en la parte alta, ¿no? De repente uno cree, o la mayoría de las personas creemos, que los pinos y todas estas partes son iguales y son todos iguales, y no es cierto. O sea, acabas de decir que hay más de 14 especies. ¿Cuántas? De encinos. De encinos. De pinos tenemos 6. De pinos 6. Y una de abies. Fíjense. Oyamel. Es bien interesante porque justamente cuando vayan al bosque y se acerquen con las personas, pregúntenle a las personas que viven ahí, porque muchas veces ellos también saben. Y entonces es bien interesante regresar de los paseos o de vacaciones, sobre todo los niños cuando regresan a las escuelas y dicen, conocí otro tipo de pino, conocí un tipo diferente de abeto, ¿no? Entonces es padrísimo. Fíjate, tengo una duda. ¿Los ahuehuetes son coníferas? Es correcto.
Y estos están en zonas mucho más bajas y se encuentran como bosques de galerías, que son los que se encuentran alrededor de los ríos. ¿Cuántos tenemos aquí? Solo tenemos una especie de ahuehuete aquí en la Ciudad de México, que el nombre científico es Taxodium mucronatum. Y es el mismo que se sembró en la parte de la glorieta de Reforma. Es la misma especie. Es la misma especie. Oye, entonces podemos decir que tenemos, como decías, bosques de coníferas desde arriba hasta abajo, ¿no? Exactamente, cubren lo que nosotros como biólogos consideramos o llamamos el gradiente altitudinal, de la zona más baja de la Ciudad de México hasta la parte más alta. Pero la zona más baja de la Ciudad de México hay que recordar que son 2.500. Sí, o sea, nosotros decimos de algo bajo, pero para alguien que está a nivel del mar es muy, muy alto. Ok. Bueno, y ahora vámonos a otro ecosistema, el acuático. ¿Cuáles son las especies emblemáticas de nuestro espacio lacustre? Las más vistosas por la gente creo que son los tules. Tal cual nativos de la Ciudad de México tenemos 2 especies, que el género es Tifa. De hecho, se utilizan también mucho en la parte artesanal, cultural, para hacer cestos, sillas con tejidos. Pero las que a veces tenemos que considerar un poco más son las denominadas ninfas, o en el caso de las que se tiene más en consideración nosotros como vivero y para hacer los esfuerzos de preservación y protección, es una en específica que se llama ninfea mexicana o apapatla, por su nombre náhuatl. Entonces, de esa derivan otras, como hay otra de importancia también cultural y gastronómica, que es la papa de agua, o su nombre científico Sagittaria macrófila. Le llaman papa de agua porque genera unos como tubérculos tipo papitas, como las cambray para cuando hacemos los romeritos y eso, pero también se hacen en guisados, entonces la gente las extraía. Sí, exactamente. La gente las extraía de las zonas lacustres porque estos se desarrollan en la orilla de la parte del humedal. Y por tanta extracción y explotación se ha ido perdiendo. No sé si es adecuada la pregunta, pero el lirio acuático es una especie exótica que es invasora. Y ¿cómo la manejan? O sea, me imagino que compite por el espacio de estas 2 especies que nos estás diciendo y han hecho algún proyecto para poderlo retirar o mantener. Sí, de hecho, los planes de manejo que lleva la Corena DR es la extracción del lirio acuático y la limpieza de los canales. Entonces, todo lo que se extrae también se pone en un área específica y se puede realizar composta ya una vez que el material está procesado, secado y todo eso, con todo este material. Se sigue reutilizando. Oye, Alfredo, platícanos rápidamente. En la semana pasada estuvo con nosotros el doctor Miguel y nos contaba justamente que el Inge Miguel y nos contaba justamente de todo el proceso que hay en el vivero de San Luis Tlaxcaltemalco, pero justamente también ahí hay un proceso bien interesante con las plantas acuáticas, ¿no? En el rescate, platícanos un poquito. Pues actualmente el vivero forestal San Luis cuenta con lo que se llama una unidad de manejo ambiental. Y lo que hacemos ahí es que en principio empezamos con donaciones de otros lugares que tengan el registro tal cual. Porque no podemos ir nosotros a extraer las plantas directamente del ecosistema, debido a que estas 2 especies que les mencioné, la que es la papa de agua y la papatla, están consideradas bajo la NOM 059, o sea, bajo protección, con diferentes denominaciones cada una. Entonces, para poder hacer este desarrollo de este proceso de restauración del ecosistema lacustre, se tuvo que crear lo que es una unidad de manejo. Dentro de ella recibimos la donación de un jardín botánico que nos dio ejemplares para poderlos propagar. Ya una vez que empezó a trabajar esta unidad de manejo, nosotros llevamos todo el registro y control. Se tiene que llevar muy minucioso de cuántas plantas fueron donadas, cuántas plantas vamos nosotros a través del cuidado y todo eso generando. Y si se llega a hacer ahora, porque nosotros ya somos una unidad de manejo, alguna donación, ¿cuántas plantas se donaron y hacia dónde? En la actualidad está denominada esta UMA como el Centro de Propagación de Especies Acuáticas de la DG Corena DR. ¿Qué es una UMA?
Una unidad de manejo ambiental. Ahí está, para que también nuestros radioescuchas lo sepan. En las unidades de manejo ambiental lo que podemos hacer es especies para aprovechamiento o que estén bajo alguna consideración de protección bajo la NOM 059 con permisos especiales a través de la Semarnat. Nosotros podemos propagarlas con algún fin, ya sea para restauración, aprovechamiento o algunas otras. Ok, en la parte alta tenemos pastizales. ¿También hacen recuperación de especies de pastizales? Sí, este año empezamos con la introducción de justo una especie de pastizal y sobre todo porque es muy importante también mantener la zona de pastizales debido a que tenemos también una especie de mamífero que está en peligro de extinción, como el conejo zacatuche, que espero que alguien más pueda hablar de eso más adelante. Sí, seguramente. Entonces, debido a los incendios forestales que a veces son provocados, tenemos la pérdida de la cobertura del pastizal y es ese el hábitat de este mamífero. Entonces, al menos nosotros como vivero tal cual, empezamos la colecta y la producción de esta especie de zacate por donde más se encuentra o es como más le gusta más a este conejito, y empezamos a producirlo para reintroducirlo y hacer la restauración de esos hábitats. Oye, fíjate que es bien interesante y les comento rápidamente esta parte de la restauración de nuestros bosques y también de todas las plantas y árboles en el suelo de conservación, que es un programa y un proyecto que que nos inculcó y que introdujo la doctora Claudia Sheinbaum desde que estaba como alcaldesa en Tlalpan, bueno, delegada porque todavía no era alcaldía, y luego lo retoma cuando toma la jefatura de gobierno y a través de la directora general de la Corena, la ingeniera Columba López, es algo que se ha estado impulsando y hoy ya vemos resultados importantes, ¿no? Hablábamos la semana pasada justamente de la cantidad de árboles y de plantas que se han desarrollado aquí y no sé, Celia, pero creo que es bien importante decir que no solamente lo que decíamos, no solamente es plantar por plantar, sino que también sirve como casa para muchas especies de fauna que hay y la flora que justamente nos comenta el biólogo, pues, nos vuelve todo un mundo increíble que a veces no se conoce. Es que cada ecosistema tiene una flora determinada, y eso lo que hace es que se hacen interacciones entre los organismos animales y vegetales que la conforman. En cuanto se empieza a romper, como lo decíamos en uno de los primeros programas, ese tejido, no esas redes, pues entonces tenemos la posibilidad de perder el ecosistema por completo. Entonces, bueno, ya no nos está dando tiempo, pero quiero hacerte la última pregunta, te tenemos que despedir, pero tiene que ver sobre la capacidad de captura de agua, porque este suelo de conservación, pues parte de lo que se tiene son los beneficios ambientales y es la infiltración de agua. Dentro de los ecosistemas, ¿cuál sería la vegetación a tu consideración? ¿Qué es la más atrapadora de agua? La más atrapadora, lo más importante son los bosques templados, sobre todo los de coníferas y principalmente los de pinos y oyamel. De hecho, en algunas pláticas y eso son consideradas como los bosques de agua o bosques de lluvia porque a través de todas las asociaciones, como mencionabas, vegetales con animales y todo eso, es donde se infiltra la mayor cantidad de agua de la parte de la lluvia que cae sobre la tierra. Bueno, pues sigamos conociendo y protegiendo nuestros espacios. Muchísimas gracias, biólogo. Gracias por la invitación. Alfredo, de verdad, gracias. Y queda el espacio abierto para poder seguir hablando de todo lo que se genera ahí en el vivero de San Luis Tlaxialtemalco. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos. No se olviden de sintonizar el 1150 y de compartir nuestras redes sociales. Ya regresamos. Regresamos a Conectando con la Tierra con Corena DR. Continuamos con Conectando con la Tierra con Corena DR. Ya estamos de vuelta aquí en Conectando con la Tierra desde el 11:50 de AM. Perdón, es que estaba distraído aquí con la doctora Celia. Me estaba contando un chisme ya sabe, de estos de biología. Pero en fin, hoy nos visita aquí, mira, Corenita. Ay, qué bonito. ¿Cómo la ves? Preciosa. Además es re inteligente. Re inteligente porque es
guardia forestal. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan a través de la República Mexicana en las diferentes estaciones. En la AM. En AM, yo ahora soy Sí, la vas tú. despistada, perdón. En AM estamos en Tampico, Tamaulipas por el 780, Poza Rica, Veracruz por el 1450, Culiacán, Sinaloa 1230, Hermosillo, Sonora 650, León, Guanajuato 910, Chihuahua, 880, Guadalajara 1120, Monterrey 630. Y en la FM está Peto, Yucatán en el 99.7, Chilpancingo, Guerrero en el 92.5, Tuxtepec, Oaxaca en el 92.3, Acatlán de Osorio en Puebla en el 94.5, Xicotepec de Juárez en Puebla en el 95.3 y tanto Yuca, Veracruz en el 91.3. Y si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde nos tienen que hablar y escribir? Tienen que escribirnos al WhatsApp 55 13 72 32 49 y bien síganos por las redes sociales de la Corena, que es Corena, por Facebook es Corena DR Oficial y las demás Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y es Corena DR. Exactamente. Bueno, vamos a seguirle con el programa porque hoy está muy bueno y tenemos una segunda invitada, como siempre, en este, Pero como siempre, en este espacio. Ahí sí se ve que cumplimos. Ya pasó por aquí. Ya pasó por aquí. Digamos lo que es en su segunda entrada triunfal, ¿no? Exacto. La doctora en Ciencias Forestales, Marcela Rojas Chagoya, parte del equipo de la Corena DR. ¿Cómo estás, Marce? Otra vez por aquí. Qué bueno que nos visitas. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto volver a estar con ustedes. Bienvenida. Bueno, Marce, tú eres doctora en Ciencias Forestales. Entonces, nos vamos a poner a platicar sobre la biodiversidad que existe en los bosques, sobre todo. Porque ahorita, como lo que nos decía Alfredo, que había muchos bosques templados. Bueno, pero antes de comenzar de lleno con lo que nos vas a contar, vamos a una cápsula. ¿Les parece bien? Venga de ahí. Perfectísimo. Las áreas de restauración y conservación ambiental comunitarias, conocidas como ARCAC por sus siglas, son un esfuerzo de conservación inédito que impulsa la Corenader en diferentes núcleos agrarios de la Ciudad de México. En la actualidad existen 26 ARCAC y en su conjunto conservan más de 20,000 hectáreas. Todas tienen un programa de manejo y de acuerdo a pues siguen muchas actividades que van desde obras de conservación de agua y suelo, monitoreo de la biodiversidad, atención de incendios forestales. Este es un esfuerzo, como le dije al principio, conjunto entre las comunidades y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, puesto que todos los brigadistas y las personas que están involucradas en la conservación son de los propios pueblos originarios. Altépetl Bienestar. Bueno, pues regresamos con la doctora Marcela Rojas Chagoya, doctora en Ciencias Forestales, colaboradora de la Corena DR. Pues vamos a hablar de la biodiversidad que existen en los ecosistemas que tiene nuestro suelo de conservación. Hay una palabra que se pone en la mesa constantemente, que es son especies endémicas, ¿no? ¿A qué nos referimos con endémicas? Bueno, el endemismo se refiere justo a esta característica de ciertas especies de que tienen requerimientos ambientales tan específicos que no les permite ocupar diferentes zonas geográficas. Es decir, que solo se encuentran en lugares restringidos en la geografía. O sea, por ejemplo, aquí en el suelo de conservación que tenemos este corredor biológico de Chichinautzin, donde están las montañas y todo, bueno, es el eje neovolcánico transversal, tenemos montañas y valles y demás. Entonces, a veces ahí se quedan inmersos los animalitos y ya no pueden, animales y plantas, ¿no? Así es. Y ya no es fácil que se puedan distribuir por otros lados. Exacto. Este tipo de barreras, por así decir, llamarlas geográficas, evitan que haya intercambio genético y lo que pasa a la larga es justo que existen estas especies que solo se ubican en estas zonas geográficas. Claro. Ay, qué elegante, son intercambio genético, pues es todo este coqueteo y reproducción de todas las especies de manera sexual, ¿no? Así es. Muy Así es. Oye, fíjate que ahorita que hablabas
hablabas de estas barreras y todo este asunto, hay algo bien interesante. La historia del crecimiento urbano en la Ciudad de México también ha provocado que hay especies que estaban en cierto lugar y se hayan tenido que recorrer, digamos, y mudarse, por así decirlo, pero que ¿cómo ha afectado esto y cómo es que ahora algunas especies todavía logran sobrevivir en el suelo de conservación? Pero ¿sabes qué? Queda como lo del Chichinautzin, también se quedan así atrapaditas en un lugar como Sí, justo. Bueno, ya lo comentaba el biólogo, mi compañero, el cual mencionaba esta característica que tiene la parte de la Ciudad de México, que al tener topografía tan heterogénea, permite justo que haya una gran cantidad de ecosistemas. Justo la parte urbana está en la zona más plana, pero hacia la zona sur y una parte de la zona norte, esta característica de topografía agreste, por así llamarle, pues permite que ahí sigan existiendo ciertas especies. ¿Cuáles especies habría en la ciudad que podemos encontrar así que nos digan, wow? Que digas exacto. Uy, salvajón. Pues, la verdad es que existe una gran cantidad de endemismos justo por esta característica de la ubicación geográfica y bueno, de esta importancia que tiene que pase por la Ciudad de México o por el polígono de Ciudad de México, el corredor Chichinautzin. Pero bueno, las especies que más se nombran tanto por su endemismo como por su categoría de riesgo ante la NOM 59 son por un lado el gorrión serrano, que se encuentra en los pastizales de Milpalta. Esta es una especie de mucha importancia, por lo que les decía, está en peligro de extinción. Y por otro lado, solo existen 2 poblaciones de esta ave, una en Milpalta y otra en Durango. Entonces, imagínense, de perderse en la población de Ciudad de México, pues estaríamos hablando que se perdería la mitad de la cantidad, ¿no? de este tipo de aves. Súper interesante. En la parte de humedales, por ejemplo, tenemos a este animal muy carismático y que creo que todos los habitantes de la ciudad nos sentimos encariñados con él, que es el ajolote mexicano, y el cual, por desgracia, también está en peligro de extinción. Por igual cuestiones de origen humano, específicamente por la introducción de tilapia a la zona canalera. Fíjate que en la zona alta bueno, no tan alta, de la Jusco, o sea, antes de llegar a Ecoguardas, en esa zona todavía, en los jardines y patios de la zona urbana, cuando uno levanta las piedras, salen unos bichos que uno dice, ¿qué es eso? Hay un tlaconete que es el tlaconete dorado y ese está en la NOM 059. Entonces, podría ser un ejemplo, ¿no? O sea, cómo la ciudad empieza a crecer, pero empieza también a cobijar a los otros. Entonces, la importancia de que las personas mantengan espacios verdes dentro de sus casas, ¿no? Entonces, ese es un anfibio, ¿no? Es como una salamandra. Y es bien interesante porque justamente en las partes altas, ahora que cuando me ha tocado acompañar a algunos compañeros que son brigadistas, ellos cuando empiezan a hacer el chaponeo y empiezan a hacer algunas cosas para la protección del bosque, justamente van metiendo la pala y empiezan a salir en las partes más húmedas estas salamandras, pero también se han encontrado muchos víboras, ¿no? Víboras de cal. No son nada personal contra ustedes. Miren, yo sí traigo acá mi ajolote. A ver, déjame ver el número, porque eso es dependiendo del número que trae. Y por eso hablaba ahorita Marce de los ajolotes. Es bien interesante porque pues, es parte de nuestra cultura, ¿no? Pero también es parte de nuestra cultura los reptiles, ¿no? Hay unas lagartijas. Espérame, los reptiles y la parte esta, las serpientes y todo este asunto, ¿no? Sí. Porque, a ver, ¿cuántos plumosos? ¿Cuántos animales podemos encontrar, por ejemplo, en billetes, en símbolos patrios, en los libros de historia, ¿no? O sea, son pocos en realidad y muchos son totalmente representativos. Sí, que además, dicho sea de paso, estos animales como los anfibios y los reptiles, pues al necesitar grandes cantidades de humedad ambiental, son justo las especies que más en riesgo se encuentran por el cambio climático. Entonces, pues es la importancia de conservarlos, ¿no? Fíjate que en el primer programa que estuvo el doctor Abarca por acá, nos contaba de que tenemos un ecosistema que es el matorral xerófilo. Y entonces ese matorral
pues está súper alto, porque normalmente los encuentras 800 metros sobre el nivel del mar, y aquí los encuentras entre 2.500 a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y ahí hay una cantidad impresionante de reptiles. ¿Y que no quieres contarnos un poquito de eso? Sí, claro. Bueno, en la Ciudad de México tenemos cerca de 50 especies de reptiles. Y bueno, dentro de ellas, pues justo podemos encontrar una cantidad importante en los bosques templados, y por otro lado en esta parte un poco más árida, en la parte, digamos, de la montaña baja, por así llamarlo, pues también encontramos otro tipo de especies como víboras, algunas víboras de cascabel. Y bueno, fíjate que no, nada más te digo, la cortinilla se ve una lagartija picuda. Los que pueden ver en Facebook, ahí vayan, métanse a Facebook para que vayan. Un falso camaleón, pero que es súper bonito. Oye, tengo una pregunta aquí del público. Alfredo Zamudio de la alcaldía Tlalpan nos pregunta que qué tipos de animales me puedo encontrar en los bosques de la Ciudad de México. Pues la realidad es que encuentras desde insectos, una gran variedad de insectos. Esta justo es la zona donde más anfibios se puede encontrar de toda la ciudad. También podemos encontrar aves, una gran diversidad de aves y mamíferos. Por fortuna, se ha tenido últimamente avistamientos muy interesantes de algunas especies de mamíferos que, claro, que siempre dan gustos, ¿no? Volverlos a ver por acá. A ver, ¿cómo cuál? Pues hace unos meses se encontraron estas cámaras trampa, que son estos dispositivos que se colocan en árboles y toman fotografías de manera automática cuando sienten, cuando su sensor detecta que algo se mueve, toman una fotografía. Entonces se obtuvieron capturas imágenes del lince. Tenemos también pues de cacomixtle, tenemos por ahí de algunos tipos de ratones de bosque, de campo. Entonces justo lo que se mencionaba es que en el caso, por ejemplo, del lince, al ser una especie carnívora, requiere como soporte de alimento pues una variedad importante de animales más pequeños. Entonces, lo que nos habla de observar lince en el suelo de conservación es que se está conservando y se está fortaleciendo toda esta cadena o toda esta red trófica que viene detrás de esta especie. Oye, pero qué bárbaro, porque aquí llegaron otras preguntas. Está Carlos Rangel Cuadros, de la alcaldía de Xochimilco, que nos preguntaba precisamente por qué era tan importante la biodiversidad. Entonces ya nos vas contestando muchas cosas que nos quieren preguntar. Oye, y parte de estos, por ejemplo, de estos ecosistemas y de esta parte que ya hablábamos hace rato de mi billete, son los anfibios, ¿no? Los anfibios sí forman una parte bien interesante, sobre todo en la parte de humedales de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se encontraban antes o cómo los podemos encontrar ahora y qué hacer en el momento en que uno se encuentra uno. Sí, bueno, las recomendaciones siempre que encontramos anfibios o en realidad cualquier animal de vida silvestre es no interceptarlo, no evitar su paso, no atraparlo, no son mascotas. Llevártelo, claro. Pues en realidad ese es su hábitat, ese es su lugar y además ahí están cumpliendo una función. Entonces, al extraerlo de su hábitat, pues puede generar un desequilibrio a la larga que, nos afecta a todos. Fíjate que a veces en la zona urbana encontramos cacomixles, encontramos tlacuaches, ¿no? Y la gente dice, no, hay que reubicarlos. ¿Sería adecuado hacer esa reubicación o hacer mejor un programa para mantenerlos ahí tranquilos, que vivan bien? Pues en las últimas décadas se ha visto que estas especies como el cacomixtle, el tlacuache tienen esta capacidad de adaptarse a ambientes urbanos. O sea, y más en este momento que, dicho sea de paso, en esta administración las áreas verdes han sido como más cuidadas, más protegidas, pues se generan estos lugares donde ellos se sienten pues a gusto, por así decirlo, ¿no? Porque fíjate, perdóname, la última. Fíjate que yo lo que me imaginaba es que
los agarran, se los llevan a otro lugar, ¿no? Vamos a reubicarlos bien buena onda, ¿no? Pero es como si te dijeran, no, oye, pues yo te veo como que no eres Como de no esta eres de alcaldía, aquí, ¿no? Sí, y te exacto. llevo al bosque ahí, fíjate que te vas a ver muy bien, ¿no? Exacto. Y te encuentras de repente en un lugar tan desconocido, donde hay tantos más depredadores que los que tenías en donde vivías, donde creciste, ¿no? ¿No? Y hasta los puedes poner en riesgo, ¿no? Si haces eso. Sí, en realidad, o sea, como se comenta, pues ellos son justo animalitos que ahí están y que ahí han logrado además adaptarse. Ajá. Claro, se recomienda, como les digo, no tener intentar tener contacto directo con ellos, porque bueno, ya tenemos el caso de COVID, ¿no? De lo que pasa también al... Claro. Okay, la zoonosis, ¿no? Que es que ellos nos puedan transmitir enfermedades o nosotros a ellos. Así es. ¿no? Entonces ya se complica esto. Oye, fíjate, ya una de las preguntas que también nos hacen es sobre las aves migratorias. Hace poquito platicábamos con la ingeniera Columba López, que es quien dirige la Corena y que casi siempre anda en campo y anda por aquí. En uno de los recorridos ahí en los canales, sobre todo hacia la parte de Cuemanco y también hacia la parte del Lago de los Reyes, ahí en Tláhuac, veíamos pelícanos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de volver a tener estas aves migratorias justamente en esta zona? Sí, bueno, también hace un momento se comentaba, la zona de humedales o el sistema lagunar de Ciudad de México es un sitio Ramsar, y dentro de las características que se observaron en su momento por este organismo que da este nombramiento, pues fue justo que es una zona de humedales que soporta una gran diversidad de aves. Okay. Muchas de ellas pues son migratorias. Okay. En el caso específico del pelícano, pues este es el caso. Él llega en invierno, está en una parte del año en esta zona de humedales, y justo pues imagínense cómo sería terrible que un año llegara o viajara de tan lejos y llegara y ya no hubiera lugar como un hábitat donde Exacto, estar. un agua muy, muy contaminada. Sí, así es. Ya nos vamos a despedir, pero lo último, yo siempre lo último. Tú dale. Los insectos, por ejemplo, tenemos insectos también artrópodos, o sea, son organismos, insectos arácnidos y demás, que viven en estos espacios, en estos ecosistemas. Dentro de ellos, ¿cuál sería uno de los insectos que más están a las vivas para conservar los bosques? Pues tenemos dos especies de falso escorpión, si no me recuerdo. Sí. Y pues nada, o sea, igual muchas veces, sobre todo los artrópodos, los arácnidos en específico, son como muy mal vistos, ¿no? por la mayoría de las personas. Ajá. Pero bueno, siempre recordar que tienen una gran importancia para nosotros y que cumplen una función en el control de otras poblaciones, que de no existir, pues sería como terrible para nosotros. Qué interesante. Oye, Marce, pues de verdad, muchísimas gracias el día de hoy por esta segunda visita. Ojalá haya más, por supuesto que habrá más, ¿no? Claro que Celia. Sí, no, yo espero que sí. Es que hay mucho de qué hablar de ello, ¿no? Sí. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero prometemos regresar con mucha más información. Recuerden contactarnos a través de las redes sociales y a través del número telefónico, que es el 55 13 72 32 49. Venga, pausa y volvemos. Regresamos a Conectando con la Tierra, con Corena DR. Continuamos con Conectando con la Tierra, con Corena DR. Regresamos aquí al 11:50 AM en Conectando con la Tierra. Bueno, pues nos vamos hasta el poniente de la Ciudad de México. Es correcto, porque allá hay... cerca del desierto de los Leones. Por allá cerquita. Hoy tenemos un invitadazo. Ya saben que en este programa vamos a estar invitando a todos los núcleos agrarios que hay en el suelo de conservación. Y por supuesto, el día de hoy nos acompaña el representante de la comunidad agraria de Santa Rosa, Xochiac, el señor Claudio Zamora Callejas. Claudio, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Pues, estamos en esta parte de que es un bosque templado.
Sí. donde ustedes se encuentran. ¿Qué actividades llevan a cabo en este bosque templado? Porque sabemos que tienen primero un lugar increíble donde se hace mucho sobre educación ambiental y la gente hace comunidad para llevar varios proyectos. Sí, fíjese que la comunidad agraria de Santa Rosa cuenta con 343 hectáreas, no tenemos ningún asentamiento irregular, somos beneficiados por el programa Altepe, en sus componentes, más que nada en el pueblo y en el territorio forestal, con obras de conservación y brigadistas que tenemos. Oiga, don Claudio, eso está bien interesante no tener asentamientos porque esto quiere decir que el bosque y que toda la zona del suelo de conservación en este lugar pues se conserva y se conserva y se conserva y se trabaja todos los días. Platíquenos un poco cómo ha sido el apoyo que ha brindado la Corena a través de la ingeniera Columba López. ¿Cómo les ha beneficiado? ¿Qué es lo que han hecho a través de empezar a recibir el programa? Fíjate que muchas cosas ha beneficiado este programa Altepe, pero desde el 2019 gracias a las políticas públicas implementadas por la doctora Claudia, pues la visión que tuvo en apoyar a suelo de conservación, que es la sustentabilidad de la Ciudad de México. Claro. Es importante la visión, ¿por qué? Porque ahorita nosotros hay empleo, hay trabajo, tenemos 66 brigadistas, 2 en el Parque Nacional Desierto de los Leones y 4 brigadas en la comunidad de Santa Rosa Xochac, que es fuente de empleo, de rama económica y parte de la sustentabilidad como obras de conservación. Presas de Morillo, presas de Geocostal, presas de piedra acomodada y más que nada las reforestaciones, ¿no? Claro. Y la conservación de que no hay asentamientos regulares en nuestra comunidad, gracias a los brigadistas. A las comunidades, pero los brigadistas son parte de sus comunidades. Es parte de la vigilancia. Sí, ¿no? No hay saqueo de tierra, de flora ni fauna. Eso es importantísimo. La comunidad busca un turismo sustentable, no depredativo. Eso es muy importantísimo. Y seguir conservando el territorio para la filtración y dar los servicios ecosistémicos que necesita la Ciudad de México. Claro. Oiga, don Claudio, fíjese que el domingo pasado, hace 2 domingos más bien, estábamos justamente en el Monumento a la Revolución y el jefe de gobierno, Martí Batres, mencionaba que no se va a perder un solo centímetro más del suelo de conservación. Y esto es bien interesante porque quiere decir que viene la continuidad de lo que se había estado trabajando desde 2019, ¿no? Sí. Pero ahí lo importante, fíjate que lo importante es que este gobierno pues, está respetando y está conyugando con los dueños de la tierra. Claro. Que más del 55% pertenece a los núcleos agrarios o pueblos originarios. O sea. Yo había leído que la administración pasada tenían como en contacto con 12 núcleos agrarios, así como su gran avance, ¿no? Y lo que veo ahora es que son alrededor de 25 núcleos agrarios. Sí ha aumentado y eso lo vemos en las relaciones, como usted bien lo acaba de decir, entre el gobierno de la Ciudad de México, entre la Corena, ustedes mismos, para poder lograr esto que suena tan bien y se ve tan bien, que es que no tengan asentamientos irregulares, que tengan apoyos para trabajos y que puedan hacer varios programas, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿qué programas podría resaltar? Pues hay 5, Bienestar para el Bosque, que es el que manejamos las comunidades agrarias, Sembrando Vida, que ahorita ya la ciudad ya es a lo mejor para su propia sustentabilidad de nuestros ejidatarios comuneros. ¿Qué siembran? Por ejemplo, avena, maíz, frijol, haba. ¿Qué variedades de maíz? Pues casi el de la zona, Son diferentes variedades en el Valle de México, pero pues casi cada quien tiene su zona,
Sí, cada municipio, Cada lugar. ejido, cada lugar tiene un maíz característico, ¿no? Por ejemplo, en la Magdalena dicen, nosotros somos los mejores. Entonces, Pilejo dice, no, es cierto, somos nosotros. Ni les digas, porque ahí sí se arma la revolución. Y pues ahorita ya estamos viendo que también Santa Rosa va a decir, no, para buen elote va a haber aquí. Pues el maíz azul, de este lado, de Santa Rosa. Qué rico, porque es de los más dulces. Sí, y fíjate que nos ha ayudado mucho estos proyectos, estos programas. ¿Por qué? Porque realmente es cultural. Ajá, sí. Es cultural, es una cultura que no se debe de perder. Y tanto cuando no se pierde, pues es cosecha de agua. Claro. Al sembrar el maíz o sembrar cualquier planta es cosecha de agua para la Ciudad de México. Así es. Oiga, don Claudio, platíquenos un poco de los proyectos que traen en comunidad, justamente para que también la gente pueda ir a visitar allí en Santa Rosa. Estamos con la ingeniera Columba, que es la directora general del suelo de conservación, viendo los proyectos como un mapping, que son luces, juego de luces y todo eso, que ojalá lo llevemos a cabo. Con la doctora Marina igual llevando eso, poniendo recorridos de interpretación ambiental. Okay. Es importante, ojalá que siga todas estas políticas públicas que incrementó la doctora Claudia, pero si no necesitamos hacer sustentables para cuidar el bosque, porque antes del 2019 nadie se fijaba en suelo de conservación. Se había quedado muy al olvido, ¿no? O sea, después de que estuvo el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y la doctora como secretaria del Medio Ambiente, después de eso como que dijeron, bueno, pues ya que nadie los vea, ¿no? Porque recordemos que del 2015 al 18 la doctora Sheinbaum estaba como delegada de Tlalpan, claro. e impulsó el suelo de conservación fuertemente también sobre las formas de cultivar, los proyectos que había de conservación y demás. Y pues ya ahorita se me fue ahorita la pregunta Claudio, que le ahorita hablaba del mapping. Hace unos meses me acuerdo que nos invitaron allí a la parte geodésica, que para los que no sepan qué es es como un domo. Bueno, no es como, es un domo, ¿no? Y para llegar hay que entrar al bosque, hay que no perderse, sino seguir el camino. Sí, porque eso de perderse... Pero no se pierdan y entren al Pero platíquenos un poco, porque yo lo que vi es que ya tenían un avance muy grande. Platíquenos un poco cómo va esa... Sí, estamos en esos proyectos igual, viendo ya nomás yo me imagino que ya nomás es el trámite. La ingeniera Columba nos está apoyando mucho, la doctora Marina también. Entonces ya nomás yo creo el trámite ya estos días, ojalá les demos la sorpresa a la comunidad para ser sustentables y dar enseñanza para seguir conservando el bosque. Fíjese que lo oigo decir para que la ciudad sea sustentable y que se había perdido esa importancia del suelo de conservación. Y entonces estaba pensando en... Yo sigo con la Constitución. Yo invito a todo mundo que lea la Constitución de la Ciudad de México porque es el marco en el que nos estamos moviendo. Claro. De ahí se van a derivar leyes y reglamentos para poderlo llevar a cabo. Pero habla precisamente de esto, del derecho a tener una ciudad sustentable, de tener un ambiente sano. Y entonces, cuando usted habla de esto, de que dijo la doctora siempre ha hablado de esa parte, de tener una ciudad de derechos, ¿no? Y es nuestro derecho poder alcanzar a ser sustentables, a tener un ambiente limpio, a alimentarnos adecuadamente, a tener trabajo, a tener salud, ¿no? Entonces vemos que se está impulsando la ciudad como se había propuesto. Claro. Y como salió en 2017 por medio de nuestra Constitución, ¿no? Así es. Oiga, y hablando justamente de este tema, hay un vivero bien interesante también en la parte de Santa Rosa Xochitl, ¿no? Platíquenos un poco. Así es, fíjate que nosotros tenemos un vivero, más de 50,000 árboles entre el oyamel, las 3 especies de encino de la zona y árboles frutales también que se han dado a la comunidad. Te digo, y nosotros usamos una micorrizamos con 27 especies de hongos. Ok. Entonces ya va micorrizando nuestro árbol para la parte alta. También nosotros nos da pinos de Corenader, porque es importante ahí conyugar con ellos, porque ellos traen la sabiduría
científica, con estudios, y nosotros somos líricos. Entonces, la combinación de las dos partes. Justamente. ¿Por qué considera que es bien importante sembrar estos árboles con los hongos, con las micorrizas? Porque es degradador de materia y el árbol lo absorbe más rápido y incrementa los hongos que están en una norma que están desapareciendo. Claro. Y ya viene hongosto, ¿eh? Nada más hay para que le vayan. La zona, ¿cuántas variedades o especies tenemos de hongos en esta zona? Yo le calculo más de 200, pero nosotros manejamos 27, que son micorrizas nada más. No, pero para consumo humano, ¿venden al público en general? No. ¿Hay cooperativas que hagan? No, porque hay hongo, pero no tanto, por la depredación. Claro. Ahorita, por eso les decía yo que las políticas públicas de 2019 hasta la fecha han cambiado. Sí. Han cambiado en bienestar para la conservación, para decirle a todos los que suben a los bosques que no se debe de cortar esto, que no se deben meter especies exóticas, Claro. porque en vez de ayudar, hacemos mal. Claro. Ustedes dentro de la cultura que tienen, dentro de su cosmovisión, ¿integran a los hongos en sus alimentos? Ahorita no, porque no hay, pero sí hay gente que clandestinamente los baja. Pero en el pueblo no, por ejemplo, que digan, ay, vamos a cortar pambazos, sí, le llaman pambazos a estos hongos grandototes, Sí, y llevan sus canastas, y entonces Sí. cuando lo corten, saben cortarlo, llevan la canasta y van esparciendo las esporas por todo el bosque, ¿no? Algunos, pero ya estando, fíjese que ahorita, por ejemplo, tenemos más hongo y todas las comunidades van para Santa Rosa. Entonces es importante meter esa cultura en las demás comunidades para tener más hongos. Claro. Y la observación de hongos son bellísimos, o sea, hacer recorridos de interpretación, pero para observarlos. Entonces, hagamos algo. Invitemos a la gente que quiere ir a Santa Rosa a que también lleve la cámara y entonces ir empezando a tomar estas fotos de los hongos, porque de verdad hay unas cosas maravillosas que pueden estar viendo ahí, ¿no? Bueno, y que deben de tener mucho cuidado porque los hongos no todos son comestibles. Así hay es. Por eso no se los coman, tómanles fotos. Nada más tomarles fotos. Y no ya, los con toquen eso. porque tampoco Exacto, con exacto. el tacto. Bueno, el tiempo como siempre aquí se pasa pero volando y estamos llegando ya al final de nuestro programa. Agradecemos a todas las personas que nos han seguido por las redes sociales y también nos Así siguen es. por el 1150, ¿no? Don Claudio. Agradecemos su presencia, don Claudio. Exacto. ¿Qué es lo que Claudio, voy a decir? muchas Espérame. gracias. Puedo, por ejemplo, es importante nomás manifestar, Sí, pues las políticas públicas han cambiado todo suelo de conservación. claro. En conjunto, coordinados con los dueños de la tierra, que son los núcleos agrarios, Exacto. y la doctora, la ingeniera ¿Columba? Columba, un saludo, que ha apoyado y es muy sensible, muy trabajadora, ¿eh? Así es. La doctora Marina igual, y a ustedes por este espacio que nos dieron. No, gracias a usted por acompañarnos y compartir todo lo que encontramos en Santa Rosa, Xochiac. Y cuando gusten, están invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Y usted también, ¿eh? Aquí está abierto. Aquí está abierto. Ya nos vamos, Celia. Pues ya nos vamos y agradecemos también al equipo de producción que están. Por supuesto está Evelyn Cerritos, Emanuel Hernández, Brando Maranda, Néstor Alejo, Samuel Bartolo, Oliver Arandia, José Luis Sánchez, Juan Carlos Flores y el buen Carlos Herón ahí en la producción. Celia de un lado. Y Luis del otro. Exacto, nos Muchas vamos gracias. y nos escuchamos y vemos en 8 días. Adiós. Hasta luego.